los secretos que salen de los muros del Vaticano, desde una necrópolis romana hasta una gran estafa. Acompáñenos a ver 15 secretos que le dejarán conmocionado. Número 15. Una necrópolis romana. En lo alto de la inquietante colina vaticana se encuentra la magnífica Basílica de San Pedro, ocultando un antiguo misterio bajo su grandeza, el cementerio del notable San Pedro. En tiempos olvidados, este mismo lugar fue una necrópolis romana, una ciudad de los muertos envuelta en tradiciones paganas. La historia da un giro dramático en el año 64 después de Cristo. Un devastador incendio arrasó Roma y sumió a la ciudad en el caos. Para eludir la culpa, el astuto emperador Nerón acusó con astucia a los cristianos de provocar las llamas. Esto condujo a horribles ejecuciones. Pedro fue una de las desafortunadas almas crucificadas y enterradas en una sencilla tumba en la colina del Vaticano. A medida que la fe cristiana ganaba reconocimiento en Roma durante el siglo IV, el visionario emperador Constantino inició la construcción de la basílica original justo encima de la tumba sagrada. Se creía que el corazón de esta magnífica estructura albergaba la tumba de San Pedro. Pasaron los siglos y, en el siglo XV, cobró vida la actual Basílica de San Pedro, una sobrecogedora obra maestra que se alza sobre las catacumbas y la tan buscada tumba del venerado San Pedro. Hoy en día, este gran monumento se erige no solo como un símbolo de brillantez arquitectónica, sino también como un testimonio de la fe perdurable y la enigmática historia que se esconde bajo su sagrado suelo. Número 14. Archivo secreto. Los archivos secretos del Vaticano. Imagine un lugar donde se guardan, protegen y conservan las historias más fascinantes de la humanidad. No es una biblioteca cualquiera, es una colección de maravillas católicas que le dejarán maravillado. Entre estos muros sagrados se encuentran 53 kilómetros de estanterías con 35.000 volúmenes que guardan los registros más importantes de la historia. Aquí encontrará nombres como Abraham Lincoln, María, reina de Escocia y muchos más. Es como tener un libro de historia lleno de estrellas. Viajemos al pasado y recordemos a Galileo, quien desafió la opinión de la Iglesia sobre el movimiento de la Tierra. Tenemos las notas del juicio que llevó al arresto domiciliario. Descubra el documento de 809 a.C., una generosa donación a una iglesia de Venecia, un testimonio del arte de dar, y las bulas papales, antiguos decretos poderosos. En 1493, Alejandro VI redactó una bula que concedía a España el control de vastas tierras, redibujando el mapa. Luego, en 1521, el Papa León el Yanqui excomulgó a Martín Lutero por sus creencias. Este momento decisivo cambiaría para siempre la historia. Pero eso no es todo. Los archivos también contienen súplicas conmovedoras. María, reina de Escocia, pidió ayuda al Papa Sixto V para escapar de su trágico destino, pero lamentablemente no pudo salvar su vida. El rey Enrique VI escribió una infame carta en la que anhelaba la anulación para casarse con Ana Bolena, pero el Papa se negó y así se creó la Iglesia de Inglaterra. Estos archivos son como una máquina del tiempo que te lleva en un viaje cautivador a través de la historia. Número 13. Sínodo de cadáveres. Durante el año 897 después de Cristo, ocurrió un evento sorprendente en la Iglesia Católica. Fue el Sínodo de los Cadáveres, un juicio inusual en el que el difunto Papa fue acusado de apoderarse del papado desde la tumba. Aunque había descansado pacíficamente durante 7 meses, el Papa Esteban VI llevó a cabo este curioso juicio. ¿Puede imaginarse tal audacia? En un extraño espectáculo, el cuerpo del Papa fue exhumado de su pacífico sueño, vestido con los ornamentos sagrados, acordes a su posición, y presentado ante la corte papal para su juicio. ¡Qué espectáculo tan espeluznante debió de ser! Por si fuera poco,
un diácono fue designado para actuar como la voz del difunto papa, haciendo el juicio aún más surrealista. Increíblemente, el veredicto llegó, y no fue a favor del difunto papa. Se le consideró culpable de todos los cargos y sus acciones como papa fueron declaradas nulas y sin efecto. El castigo que siguió fue escalofriante y vergonzoso. Las sagradas vestiduras fueron arrancadas y reemplazadas por harapos, dejando a muchos incrédulos. Además, le arrancaron 3 dedos bendecidos, infundiendo temor en los corazones de los espectadores. Para terminar, arrojaron el cuerpo del Papa al río Tíber, un destino reservado a los criminales en la antigua Roma. El Sínodo de los Cadáveres es un escalofriante recordatorio de las luchas por el poder en la penitenciaría apostólica de la Iglesia. Número 12. Penitenciaría apostólica. En la sombra de la historia existe un tribunal encubierto conocido como la enigmática Penitenciaría Apostólica. Esta intrigante institución se encarga de juzgar graves fechorías en busca de justicia y redención. Es un tribunal de alto secreto en el que el Papa tiene el poder de perdonar. Solo su santidad puede otorgar la absolución a quienes comparecen ante este tribunal místico. Los pecados que se juzgan aquí son los atentados contra el Papa, o peor aún, que un sacerdote traicione la confianza de alguien que busca el perdón al revelar sus confesiones más íntimas. Estas acciones son consideradas terribles y pueden llevar a los culpables a la penitenciaría apostólica. En el centro de todo está el Papa, quien actúa como el máximo juez. Si el Papa muestra compasión, se liberará la pesada carga de la culpa. Pero hay un giro. Si el Papa decide no otorgar la absolución, los infractores enfrentarán la excomunión automática que los separa de la comunidad espiritual. Imagínese la intriga y el misterio de este tribunal clandestino. Durante siglos permaneció velado, hasta que los tiempos modernos lo revelaron. Las historias de sus casos y decisiones siguen ocultas al público. Es una saga en desarrollo que nos hace reflexionar sobre la fe, el perdón y las historias no contadas que moldean la historia. Número 11. Ejército de exorcistas. En un reino donde las sombras danzan y los espíritus se agitan, un hombre se erigió en faro de esperanza contra la oscuridad. El padre Gabriele Amorth, el legendario exorcista jefe del Vaticano, cuya asombrosa historia le dejará hechizado. El exorcismo, un antiguo arte representado en escalofriantes cuentos y fábulas, ha estado durante mucho tiempo rodeado de misterio. Sin embargo, esta práctica mística prospera en la Iglesia Católica incluso en tiempos modernos. El padre Amorth, un sacerdote devoto, dedicó 60 años de su vida a esta extraordinaria vocación. Realizó más de 160.000 exorcismos, un testimonio de su dedicación. Varios papas ilustres también han practicado el exorcismo a lo largo de la historia, reconociendo su significado sagrado. El Vaticano acogió a 250 sacerdotes de todo el mundo en 2018 para su taller anual. Se compartió sabiduría y conocimientos sobre la práctica milenaria, uniendo a estos pocos elegidos en una búsqueda divina. El legado del padre Amorth y los custodios papales del exorcismo siguen resonando, recordándonos que hay mucho más en este mundo de lo que parece. Nos hace reflexionar sobre la existencia de reinos invisibles y la eterna lucha entre la luz y la sombra. Número 10. Máquina de viajar en el tiempo. El Vaticano, en Roma, es un lugar fascinante con una rica historia cultural y religiosa. Allí se encuentran obras maestras y documentos antiguos, algunos de los cuales generan intrigas y teorías conspirativas. Entre ellas destaca la teoría sobre el cronovisor, un dispositivo secreto para viajar en el tiempo atribuido al padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino. Según la leyenda, el cronovisor era un dispositivo que permitía a Ernetti presenciar eventos históricos, como la crucifixión de Jesucristo.
Aunque las pruebas del cronovisor son escasas y solo contamos con los relatos de Ernetti, persisten las especulaciones sobre su autenticidad. Algunos creen que Ernetti fue presionado al silencio y otros lo consideran un engaño. La falta de explicaciones técnicas y actores clave hace que la leyenda del cronovisor se desvanezca. Imaginar tener un cronovisor y presenciar eventos históricos sería irresistible. Sin embargo, un cronovisor real desafiaría tanto la fe como la exploración científica al proporcionar pruebas concretas de eventos pasados y cambiar las reglas para las religiones basadas en la fe. Imaginar el impacto de un dispositivo así en nuestro mundo. Aunque su existencia no ha sido confirmada, el encanto del viaje en el tiempo persiste. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿qué le gustaría ver? ¿Los misterios del pasado o las maravillas del futuro? Curiosamente, la mayoría de las teorías sobre los viajes en el tiempo se centran en el pasado y descuidan el futuro. Ernetti estaba obsesionado con revivir la historia, lo cual podría cambiar la forma en que la humanidad ve las incertidumbres de la vida. Pero sin un verdadero cronovisor, los viajes en el tiempo seguirán siendo un misterio fascinante que siempre capturará nuestra imaginación. Número 9. Discriminación de género. En medio de la grandeza de la Iglesia, las monjas son héroes anónimos que trabajan en silencio. Lideran centros de salud, hospitales, escuelas y orfanatos en sociedades católicas empobrecidas. A pesar de las disparidades jerárquicas, estas mujeres compasivas personifican el espíritu del catolicismo en contextos de extrema pobreza, menos de $2 al día. Las jerarquías religiosas como el sacerdocio, el cardenalato y el papado excluyen a las mujeres de la influencia en el gobierno y la expresión de doctrinas. La Conferencia de Liderazgo de Religiosas, que representa a la mayoría de las monjas estadounidenses, abogó por la participación femenina en todos los aspectos del ministerio de la Iglesia, incluido el sacerdocio. Sin embargo, el Vaticano rechazó su petición y las acusó de violar las doctrinas sagradas y el decoro. El Vaticano solicitó a las monjas que se enfoquen en debates cruciales para la Iglesia y la sociedad, como el aborto y el matrimonio homosexual, en lugar de la justicia social. Muchas monjas estadounidenses han dejado la Iglesia debido a esta disputa. Aunque el Papa Francisco es humilde y abierto, su postura conservadora ha decepcionado a aquellos que esperaban avances en la igualdad de género. Debido a desafíos, el número de monjas estadounidenses ha disminuido drásticamente. En 1965 había 180,000 monjas. En 2002 había 75,000 y ahora son 56,000. Se espera que este número siga disminuyendo en el futuro. Estas monjas merecen reconocimiento y apoyo. Es hora de que la Iglesia reconozca su contribución invaluable. Número 8. Sociedades secretas enemigas. Hablemos de sociedades secretas como los masones y los Illuminati, que luchan contra el dominio de la Iglesia. Las raíces de los Illuminati se remontan a la enigmática conspiración luciferina y a su fundador, Adam Weishaupt, que creó la sociedad en mayo de 1776. Financiada por los Rothschild, se pusieron en marcha las ambiciones globales de los Illuminati, enfocadas en la Iglesia. Las sociedades consideraron a la Iglesia como su enemigo y buscaron destruirla. En 1818, su logia italiana emitió instrucciones para debilitarla, incluyendo la elección de un papa propio. Su objetivo final era eliminar el catolicismo y el cristianismo. El Vaticano, centro de los católicos, enfrentó desafíos debido a su secretismo y la crítica de grupos como Anonymous por corrupción. Además de los Illuminati y los masones, existen los desconocidos, una misteriosa organización desde el siglo XVIII que busca derrocar al Vaticano y cuenta con más de 4,000 miembros. Su identidad es un secreto y poca información se revela debido a la trágica muerte de sus seguidores.
Estas sociedades han evitado los intentos de la Iglesia por detenerlas. Sin embargo, algunos grupos se ven obligados a operar en secreto debido al poder del Vaticano. En un mundo en constante cambio, es crucial que la Iglesia reconozca la existencia de organizaciones como The Unknown y tome medidas rápidas para protegerse. Número 7. Daños causados por el clero. La Iglesia Católica se ha enfrentado a una oleada de casos de abusos en las últimas décadas, desde áreas rurales australianas hasta ciudades de Estados Unidos y otros países. Recientemente, una investigación en Francia reveló que más de 16.000 niños fueron dañados por miembros del clero desde 1950. El Papa Francisco ha tomado medidas para abordar este problema, pero ha enfrentado acusaciones de encubrimiento. Los abusos por parte de sacerdotes se dieron a conocer en la década de 1980 y se intensificaron en la década de 1990 en países como Argentina, Australia e Irlanda. A pesar de algunos avances, se considera necesario hacer más para garantizar justicia a las víctimas. Las recientes reformas en la legislación vaticana son un paso adelante, pero el camino hacia la curación sigue siendo largo y difícil. Además, es importante destacar que la atención y el apoyo a las víctimas deben ser constantes y sostenidos en el tiempo. Las víctimas merecen compensación y reformas para evitar más daños, pero también necesitan acceso a servicios de salud mental y emocional para ayudarles en su proceso de recuperación. Además, es esencial que se implementen programas educativos y de concienciación para prevenir futuros abusos y promover una cultura de respeto y protección. En resumen, si bien se han realizado avances, aún hay mucho por hacer para garantizar la justicia y la sanación de las víctimas. Número 6. Carteristas. En la Ciudad del Vaticano, los carteristas son un problema grave que afecta la seguridad de los turistas que visitan esta ciudad. Los carteristas se aprovechan de las multitudes de turistas que llegan a la Ciudad del Vaticano y realizan sus actividades delictivas con una tasa de criminalidad alarmantemente alta. A pesar de que el Vaticano no cuenta con una cárcel propia para mantener a los delincuentes bajo custodia, aquellos que son detenidos son escoltados a Italia para enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Es importante destacar que el sistema jurídico del Vaticano guarda similitudes con el sistema italiano, pero también presenta algunas diferencias que deben ser consideradas. En el Vaticano existen diversas medidas internas implementadas para hacer frente a los delitos de menor gravedad. Estas medidas incluyen la posibilidad de prohibir el acceso a determinadas áreas a aquellos que cometan infracciones. Además de los casos comunes de hurto de carteras, se han documentado incidentes aún más serios, como por ejemplo el descubrimiento de estupefacientes en el escritorio de un empleado en el año 2007. Es por ello que, al planificar una visita al Vaticano, es de suma importancia tomar precauciones adicionales para proteger tus objetos de valor y mantenerse alerta ante posibles carteristas que pudieran intentar aprovecharse de la situación. Número 5. La mayor colección de material erótico. Entre los innumerables secretos que guardan sus muros sagrados, existe un curioso susurro que ha despertado la curiosidad de los teóricos de la conspiración de todo el mundo. Se rumorea que, escondidos entre tomos antiguos y textos sagrados, los archivos vaticanos podrían albergar una colección inesperada, nada menos que un surtido de intimidades históricas. Escépticos y entusiastas por igual se sienten atraídos por la noción, ansiosos por descifrar la verdad velada en el críptico abrazo de la historia. Sorprendentemente, los rumores de que el Museo de la Obscenidad de Copenhague confirma estas especulaciones han echado más leña al fuego. Pero no nos detengamos ahí. Personalidades notables como el estimado fundador de National Review, William Buckley, Jr.,
y la académica Camila Paglia también han prestado su voz a esta desconcertante historia, encendiendo aún más el fervor de la curiosidad. Ahora bien, aunque algunos puedan enarcar una ceja, debemos abordarlo con mente abierta y discernimiento. Después de todo, a la historia le encanta tejer relatos inesperados, y el antiguo encanto del Vaticano no es ajeno a secretos extraordinarios. Número 4. Señales de extraterrestres históricos. Hay secretos que el Vaticano oculta sobre la vida extraterrestre. Lo crea o no, se rumorea que tiene forma de misteriosos cráneos que no son de humanos. Se dice que en los sagrados salones de los archivos del Vaticano se ocultan secretos de proporciones cósmicas. Estos secretos sorprendentes han generado gran interés en todo el mundo. ¿Podría haber una conspiración entre altos funcionarios y seres extraterrestres? Pero eso no es todo. Se rumorea que estos extraterrestres enigmáticos tienen planes más impactantes de lo que imaginamos. Los rumores señalan un plan para implantar chips informáticos futuristas en todos los humanos. Sí, es cierto. La esencia misma de la humanidad puede estar en juego, aunque el escepticismo es natural. La mera posibilidad de tales revelaciones no puede ser fácilmente dejada de lado. A medida que abundan las historias de encubrimientos gubernamentales y documentos clasificados, se hace cada vez más difícil ignorar la existencia potencial de otras formas de vida más allá de nuestro planeta azul. Número 3. La corrupción financiera. Adentrémonos en el enigmático mundo del Banco Vaticano, también conocido como Instituto para las Obras de Religión, IOR. Prepárese para revelaciones impactantes. Uno de los capítulos más apasionantes de la historia del Banco Vaticano gira en torno a sus dudosos tratos, nada menos que con el mismísimo Adolf Hitler, el reputado historiador Gerald Posner. El libro desvela esta asombrosa historia que arroja luz sobre la aceptación por parte del Vaticano de impuestos eclesiásticos de Hitler año tras año. Pero espere, eso no es todo. El encanto del Banco del Vaticano radica en su capacidad para ocultar grandes sumas de dinero, eludiendo la atención de los bancos occidentales. En este relato laberíntico surgen preguntas. ¿Cómo logró el Banco Vaticano llevar a cabo estas transacciones secretas? ¿Quiénes estaban detrás de esta artimaña financiera? ¿Y por qué se ha mantenido en secreto el alcance de estas transacciones bajo los sagrados muros del Vaticano? Se desarrolla un drama financiero lleno de giros y sorpresas. Los oscuros enredos del Banco Vaticano han dejado perplejos tanto a los expertos como al público que buscan respuestas a este enigma. Número 2. Abusos sexuales. Dado que el Vaticano es la mayor institución religiosa de la fe cristiana, esperamos que sea un pilar de moralidad y bondad en el mundo. Pero, por desgracia, cada vez salen a la luz más historias de horror que demuestran que dentro de los muros del Vaticano estos valores se desvanecen por completo. Esta iglesia está más llena de gente vil que abusa de sus posiciones para su propio beneficio. Y la gente que se presenta en masa para testificar contra los abusos sexuales dentro de la iglesia está dejando al Vaticano en un momento de crisis. Este escándalo resultó ser mucho más extenso de lo que nadie podría haber imaginado. Y una vez encendida la chispa del conocimiento, al Vaticano le resultó imposible seguir ocultando sus delitos de abusos sexuales. Se han presentado muchos casos de abusos sexuales contra niños y miembros de la Iglesia Vaticana. Pero mientras la Iglesia intentaba encubrirlo, se abrió otra caja de Pandora cuando las monjas empezaron a compartir sus historias de agresiones sexuales, abortos forzados y otros horrendos crímenes que tuvieron que soportar bajo los sacerdotes católicos. Cada vez es más evidente que los abusos sexuales y la extorsión proliferan en el Vaticano y en la Iglesia Católica. Y aunque algunos altos cargos han sido juzgados y expulsados, parece que por cada caso de abuso que el Vaticano resuelve, aparecen 10 más.
Por si esto fuera poco, también se ha descubierto que el Vaticano intenta encubrir escándalos de abusos sexuales. Y para muchas personas, estos horribles descubrimientos pueden llevarles a descubrir que nunca debieron poner su fe. Número 1. Estafa en nombre de la caridad. Se hace un llamamiento anual a la comunidad católica mundial en junio, conocido como el Óbolo de Pedro. Sin embargo, una investigación reveladora ha descubierto que solo el 10% de los 50 millones de euros donados anualmente llega a los necesitados. El Vaticano utiliza la mayoría de las donaciones para cubrir su déficit presupuestario de 70 millones de euros en 2018. Aunque el Vaticano enfoca su mensaje en actos de compasión y apoyo a los afectados por la pobreza, la realidad es que el Papa tiene discreción sobre los fondos y la mayoría se destina a cubrir el déficit de la Santa Sede. La labor caritativa del Papa incluye programas de ayuda alimentaria, asistencia médica y educación para las personas más necesitadas. Esto demuestra el compromiso continuo de la Iglesia en brindar apoyo y alivio a aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, el Vaticano también colabora estrechamente con organizaciones benéficas y ONGs para maximizar el impacto de sus esfuerzos y garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva. En resumen, aunque el manejo de los fondos del Óbolo de Pedro sigue siendo discrecional, la labor caritativa del Papa y la Santa Sede abarca diversas áreas y busca proporcionar ayuda y esperanza a aquellos que más lo necesitan. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.